A todos, muchísimas gracias por estar aquí. Quiero agradecerle a Ana Victoria, por supuesto, al doctor Raúl, a Maribel, a Abel, Juan Carlos, este encuentro y las palabras deseadas al doctor Raúl que le acabé mientras él estaba hablando. Escuché la anécdota del aguacero y se la escribí. Diciéndole que estaba recordando que Querétaro, pues, esa etapa muy complicada para el país quechua. Finalmente, el pago de Fobaproa aplica anualmente el pago de 43,000 millones de pesos. Lo hemos pagado los últimos 24 años y lo vamos a seguir pagando los siguientes 26. Ese es el nivel de magnitud, de impacto presupuestal. Entonces, creo que sí, evidentemente, pues, es una batalla que habría que dar. Bueno, la pregunta, ¿por qué presentar un libro de Marcelo Ebrard? Yo estaba recordando un maestro que tuve en la maestría, Jorge Wittger, que decía que todos los seres humanos tenemos tres elementos que nos configuran. Por un lado, los genes; por otro lado, bueno, y les agradezco mucho recordar a mi madre, muchísimas gracias. Por otro lado, las experiencias infantiles, y creo que eso tiene que ver con lo que tanto Ana Victoria como Maribel como Abel hacen mención a esta historia de Mamá Grande, las experiencias infantiles, y finalmente los factores desencadenantes. Los factores desencadenantes para Marcelo Ebrard serían, como mencionó Raúl, los dos Manueles, Andrés Manuel López Obrador y Manuel Camacho Solís. Ahora, ¿yo qué rescato de este texto? Primero, me gustaría hacer como una visión en tres partes. Una visión del pasado, una visión retrospectiva respecto a lo que encontramos tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. En el ámbito profesional, pues bueno, soy un servidor público que tiene 43 años de servicio en distintas áreas y 23 años al lado del presidente López Obrador, lo cual no es un tema menor. Desde el año 2000, incluso él hace referencia que desde el 93 empezaron a tener contacto cuando el presidente López Obrador viaja a la Ciudad de México con jubilados de Pemex, a los que no se les había pagado, y genera que en una mesa de negociación con Marcelo Ebrard y con Manuel Camacho Solís se termina reconociendo que el 93% de las personas que acompañaban al presidente eran efectivamente jubilados de Pemex, a los que evidentemente no se les había pagado, y se logró generar los pagos por un lado, y por otro lado desocupar la plancha del Zócalo por efecto de un grito, por cierto, de Salinas de Gortari. Pero ese contacto entre Marcelo Ebrard y Manuel Camacho Solís con Andrés Manuel López Obrador fue a partir de ahí permanente. En el 97 se vuelven a ver, vendrá un proceso electoral muy importante en el cual el PRI perderá la mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados, y por supuesto el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con el PRD alcanzará el triunfo en la Ciudad de México, y esto vendría, y en ese contexto Marcelo Ebrard se convierte en un candidato, en un integrante de los grupos de la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados, en esta comisión donde estaba, por ejemplo, Leonel Godoy, trabaja la comisión del Fobaproa, precisamente. Y es ahí donde entra en contacto nuevamente con Dolores Padierna, con quien había ya trabajado desde la década de los 80, con René Bejarano, y bueno, por supuesto con Andrés Manuel López Obrador, en este proceso de enfrentar el traspaso de la deuda privada generada por los cazamujeres, que se ven muchos dueños de los bancos, con el proceso de reversión de la nacionalización bancaria que había generado Salinas de Gortari, y a partir de ahí hacer esa deuda privada, hacerse deuda pública con un transitorio en un artículo de la legislación bancaria. Pero un poco retomando, la idea es, por un lado, estos son 43 años de experiencia, por otro lado son 23 años al lado del presidente López Obrador, y por otra parte, yo sí veo una persona eficaz en la resolución de los problemas, es decir, es una gente que le tocó la crisis del 85, y en el libro una
una anécdota de cómo el día del terremoto tenía que repartir cheques a las personas que habían que recibían un programa social en el gobierno de la Ciudad de México, y resulta que llega el temblor y los cheques se habían quedado en un edificio que se encontraba no colapsado, pero sí muy dañado estructuralmente, y termina con un policía rescatando los cheques para poder entregárselos a personas que sin eso evidentemente no hubieran tenido que comer los días siguientes de ese temblor, ¿no? Todos recordamos el temblor del 85 como el de mayor impacto incluso en la huella, en el ADN de las mexicanas y los mexicanos. Ha sido un tema que transformó al final, generó un lazo de sociedad civil, generó una oposición organizada, y la gran pregunta es cómo se tenía que operar. Y bueno, ¿cuál es el resultado? La reconstrucción de la Ciudad de México en 1985 y los años subsecuentes, que se dará a partir generando casi 60,000 unidades habitacionales para las personas que habían perdido todo. Por otro lado, la crisis ambiental del 91, eso ya ha trabajado desde el ámbito de la entonces SEDU, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, cuando en la Ciudad de México los pájaros, aves se morían por los niveles de contaminación a los que se había llevado. Y eso me lleva a un año central, y lo quisiera relacionar con el del 85, que es 1994. Un año absolutamente complejo en la historia, y relata cómo en ese contexto, el 1 de enero, que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, viene el levantamiento zapatista. Y la gran pregunta es, ¿qué tipo de posiciones se daban en la vida pública para poder reaccionar frente al temblor o frente al levantamiento zapatista? La posición de los, decirlo, de los autoritarios era, y lo dijo Salinas de Gortari en algún momento, dijo, bueno, es un ejército contra otro ejército, y entonces esto es una guerra y hay que operar. Lo que estaba diciendo Salinas de Gortari era enviar al ejército mexicano contra el ejército zapatista, y como menciona Marcelo en su libro, no había forma de que México ganara una guerra en contra de sus propios indígenas. No había forma de que eso pudiera salir bien librado bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, en cualquier espacio de la comunidad internacional o nacional. Por otro lado, del otro sector, Manuel Camacho Solís, Marcelo Ebrard, plantearon la negociación, y surgen estas negociaciones importantes en San Cristóbal, el acuerdo de paz con los zapatistas en San Cristóbal. Ellos son los que contactan a su comandante Marcos, y su comandante Marcos acepta que llegue una delegación a San Cristóbal. También ellos contactan a los elementos del ejército para que permitieran el acceso a los integrantes del ejército zapatista, y con Samuel Ruiz llegan a estas negociaciones que nos hacen poner realmente la piel sensible por lo que se vivió en esos años verdaderamente complejos. Sumen el magnicidio de Fernando Colosio, sumen el homicidio de Francisco Luis Maciel, que por cierto al momento del homicidio estaban un par de queretanos muy cerca, lo acompañaron a su coche después de desayunar con él, y después viene el homicidio. Los dos fueron gobernadores de Querétaro en su momento, José Calzada y Mariano Palacio de José. Pero bueno, a lo que voy es momentos realmente relevantes, y bueno, y la apuesta por la paz que finalmente termina imponiéndose. Después, con el Ernesto Zedillo se romperían las negociaciones. En vez de cumplir los acuerdos de San Andrés, Ernesto Zedillo decide mandar una iniciativa propia que ya no pudo legitimarse en el Congreso de la Unión, y después de ello Vicente Fox mandaría otra iniciativa que tampoco tendría nada que ver con los acuerdos previos con el ejército zapatista, tanto los sobre todo, particularmente los de San Cristóbal. Las anécdotas personales, creo que hay una que me gusta mucho, que es su primer viaje a Estados Unidos, en donde él decía, y eso también un poco, como decía la doctora, viviéndolo en carne propia, él sentía esa arrogancia por ser mexicano. Sí, el orgullo de ser mexicano, de pensar y sostener que no había un país, y también lo sigo creyendo evidentemente, como México. Y en ese contexto viaja a Estados Unidos y ve una enorme diferencia respecto al cumplimiento de la ley,
respecto a la infraestructura, respecto a la reducción de las desigualdades cuando nosotros vivimos en el medio de inmensas desigualdades. Y le empieza a preguntar a su tío cuáles son las razones de estos hechos. Y yo creo que ese es un tema central en nuestro país, es un tema central, o dos temas centrales para la izquierda. El primero es, ¿qué nos identifica como unas personas de izquierda? La libertad personal. Cada quien debe decidir en términos de su propia vida. Pero por otro lado, el compromiso por reducir las desigualdades sociales de este país. No puede, y eso con eso ahorita quisiera regresar. Pero bueno, hay muchas cosas interesantes. Hace un paro estudiantil en la preparatoria en estilo japonés. Eso me pareció bastante interesante. Se ponen todos los estudiantes de la Salle en posición con las piernas cruzadas en el suelo y en una protesta pacífica porque había un grupo del Muro, estos movimientos vinculados con la Iglesia Católica, que habían llegado a golpear a algunos estudiantes en la Salle. Pero bueno, más allá de esto, hay muchas anécdotas que lo retratan en lo personal. Y creo que en el pasado yo me quedaría con ese poder